gustaría primero hablar con el pastor Ángel Claure, hacerle lo que es una consulta referente al tema de la reforma. Nosotros sabemos, o bueno, cuando pensamos en la época de la reforma, lo primero que se nos viene a la mente o rápidamente son a la figura de Martín Lutero, clavando la 95 tesis en la capilla Westminster, en Westminster, perdón, ya pensando en la confesión de fe, en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Pero sabemos que no fue el único. Existieron algunos que ya eran unos pre-reformadores, por así decirlo. Si nos podría dar a su criterio cuál fue uno de los pre-reformadores más relevantes y contra qué luchaba este pre-reformador. Bueno, gracias, Agustín. Mira, en el tema de la pre-reforma, al poder estudiar un poco de lo que es la historia, hay varios personajes que haríamos mucha injusticia al no mencionarlos, ¿no? Pero es muy especial en mi corazón poder mencionar a la estrella de la reforma, John Wycliffe, o Wycliffe, como quieran pronunciarlo, realizó una obra muy especial porque, a diferencia de todo lo que estaba sucediendo, que ya eran como en algunas de esas malas doctrinas y prácticas, 800 años o 200 años con la creencia de la transubstanciación, sí. John Wycliffe estuvo oponiéndose a todas esas malas enseñanzas. Fue uno de los primeros que se opuso a la doctrina de la transubstanciación. Aparte de eso, también él estuvo muy vinculado hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios sobre los papas, que en ese tiempo había un conflicto en la iglesia romana con 2 papas, y también sobre los cardinales, sobre cualquier fraile. La autoridad de la palabra de Dios siempre estaba encima de todos ellos. Él no pronunció la palabra, no, la frase que nosotros mencionamos, sola escritura, pero en algunos de sus escritos, en el Triologos, por ejemplo, él menciona que si hubieran 100 papas y todos los frailes se convirtieran en cardinales, nosotros solamente debemos creerles cuando lo que enseñan corresponde a la palabra de Dios. Y obviamente con este tipo de escritos se está manifestando la estima alta y suprema que tiene de la palabra de Dios. Ha habido más puntos. Por ejemplo, cuando él estaba vivo, él rechazaba bastante lo que era la veneración de los santos, rechazaba también la distinción entre obispo y presbítero, que es algo muy bueno, pero una de las cosas más importantes que también quiso hacer él, que después va a marcar la historia, es que estaba buscando que la Biblia no se quede solamente para las personas que leían latín, que hay algunos grupos cristianos que enseñan a los otros. Que él procuró que se traduzca al lenguaje vernacular, al lenguaje de cada uno de nosotros que tenemos por nuestra madre, en nuestra tierra, y lo que estaba buscando en su tiempo era que se pueda traducir al inglés. En su tiempo era de la Vulgata Latina, pero él tiene un trabajo magnífico. Ahora, tal vez lo único que todos pensarían que faltaría en su trayectoria sería que sea un mártir, que lo hayan matado. Pero no sucedió eso, porque había un conflicto que tenía la iglesia romana en ese entonces. Pero después de que él murió, 40 años después, exhumaron sus restos y la iglesia católica quemó todos sus restos que quedaban y los esparcieron por el río. Y él quedó como uno de los más grandes prereformadores. Y eso sería lo que tendría que decir con respecto a John Wycliffe, hermano. Increíble esa última parte que nos comenta cómo la Iglesia Católica Romana, ¿no?, exhumó sus huesos y ante tanto odio que tenía hacia tal persona, que lo único que buscaba era que la Biblia pueda ser traducida al idioma vulgar de aquella época, o sea, puedan llegar a ese acto, ¿no?, tan bueno, horrendo que podemos decir. Y Pastor Roberto Azurduy, yo sé que quizás, bueno, la consulta que le voy a hacer es muy amplia y muy amplia para responder, pero ¿qué sería la reforma protestante en sí? Y si nos puede también comentar para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuál era el contexto o situación de la iglesia en ese tiempo, hablando precisamente de la iglesia romana, católica romana, en la época de la reforma protestante? Muy bien, creo que es una pregunta, como tú lo decías, interesante y un tanto histórica. Y bueno, hay una frase, un refrán muy conocido, dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Etimológicamente podemos decir que reformar es volver a la forma, es modificar, es rehacer algo.
Y protestante quiere decir, este es un adjetivo que denota o connota un reclamo, una protesta, como su nombre indica, ¿no? La Reforma Protestante era un movimiento que surgió aproximadamente con fuerza el siglo XVI y fue profundamente impulsado por tanto los pre-reformadores, como decía el pastor, como Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus, Savonarola, creo que se pronuncia, Sí. Savonarola, y muchos de ellos, pero especialmente el ícono, o como alguien lo llamó, el Hércules alemán, fue Lutero, ¿no? Entonces, este movimiento fue impulsado fuertemente por Lutero, que es llamado, como te decía, el Hércules alemán. Y en este tiempo quizá la iglesia católica romana estaba totalmente pervertida, ¿no? Estaba totalmente perdida, porque realmente la iglesia estaba pasando quizá el declive más fuerte, ¿no? Una oscuridad tremenda. Por eso yo creo que un historiador dijo que después del inicio del cristianismo, la reforma fue el evento más grandioso jamás antes visto, Amén. después del cristianismo. Porque realmente el tinte, el objetivo de la reforma fue purificar la iglesia, ¿no? Intentar volver nuevamente al principio, a la iglesia primitiva. Y bueno, esto fue quizá el objetivo de casi todos los reformadores. Y bueno, el contexto en sí era una iglesia unida con el Estado y que dominaba y ponía reyes que ellos querían, donde ellos querían poner los reyes. Además, la iglesia católica controlaba la vida, dijo un pastor, desde la cuna hasta la tumba. Entonces, realmente la iglesia estaba súper corrompida, ¿no? Es más, dicen algunos que si el Papa quería, podía quitarles la salvación a un pueblo entero por 15 días, por 30 días, y si ese pueblo no se sujetaba, podía quitarles la salvación hasta por 45 o 3 meses, ¿no? Bastaba con que el Papa diga que la salvación se les quita a este pueblo. Entonces, esa era la situación de la iglesia, pero por sobre todas las cosas, la venta de las indulgencias, que era como que comprar la salvación, ¿no? Fue contra lo que Martín Lutero fue y disparó de frente, digamos así, porque para entonces se tenía bastante en cuenta lo que era el purgatorio para las personas mayores y lo que era el limbo para los niños si es que morían a una edad temprana, ¿no? En ese sentido, Lutero quedó frustrado en ese tiempo, ¿no? Y ese contexto era, tú podías comprar tu salvación simplemente con una moneda y podías quizá llegar a tener esta salvación, ¿no? O sea que realmente la iglesia estaba completamente en un desastre total, ¿no? Por eso alguien dijo que Lutero fue quizá el hombre que realmente deshizo a la iglesia para armar una nueva, si vale el término. Exactamente, ¿no? Y lo que usted comenta es muy, muy importante porque cuando estudiamos la historia de la Reforma Protestante y nos trasladamos a esa época, es totalmente cierto, la iglesia, entre comillas, por así decirlo, de Cristo, estaba sumergida, ¿no? Llena de misticismo, llena de hechicería, llena de tradiciones humanas, llena de, bueno, donde las escrituras habían sido relegadas a un segundo plano, por así decirlo, ¿no? Y las tradiciones y la voz del Papa, que entre comillas también el vicario de Cristo tenían mucha más autoridad que la misma palabra del Señor, ¿no? Entonces, ese era el contexto en el cual vemos la reforma, como nos estaba aclarando el pastor Roberto, que es muy importante también conocerla para poder ver cómo Cristo, cómo Dios en realidad levantó, ¿no? Hombres en aquella época. Y precisamente me gustaría que el pastor Ángel nos diga sobre Martín Lutero, ¿no? ¿Quién fue Martín Lutero? Porque es el que más resalta, ¿no? Estuvo comentándonos hace un momento sobre un pre-reformador, pero cuando hablamos de la reforma protestante, quizás Martín Lutero es el que más resalta. De ahí vemos obviamente otros reformadores que estuvieron contemporáneos a Lutero, pero también quién era él y cuál era su teología en sí, Martín Lutero. Sí, mira, Martín Lutero comenzó su vida más que nada con sus padres y la presión que le habían dado para estudiar leyes. Su profesión iba a ser abogado. Recordemos también que el tiempo que Lutero había estado azotando todo lo que es Europa, la peste negra, ¿no?
Y nosotros no tenemos lo que es la conciencia de una verdadera peste y una plaga. En ese tiempo, la tasa de mortandad era prácticamente de 3 personas, 2 morían por la plaga. Y Lutero había sido expuesto de manera muy clara por este tipo de plaga a la muerte. Había visto morir mucha gente, muchos cercanos a él. Y en una ocasión que él estaba simplemente en caballo en el campo, tuvo una experiencia cercana a la muerte en una tormenta, donde él juró que se iba a, obviamente, convertir en monje. Y en ese juramento que hizo, dejó obviamente su carrera de ser abogado en contra de sus padres, que estaban molestos con él, especialmente su padre, y se fue a formar parte de la orden agustiniana, que era una de las órdenes más rigurosas y más duras. Él no podía hallar paz en su alma por el pecado. Cada vez que se acercaba a las escrituras había más convicción de pecado y no hallaba esa paz bajo ningún confesionario. Nada podía apaciguar ese sentimiento de culpa. Es allí donde ya empieza a tener cierto acercamiento, va a Roma, ve cómo en Roma, pensando él que ahí va a ser la cuna de lo más maravilloso de glorificar a Dios, ve lo peor de lo peor. Ve sacerdotes que tienen todo como religión, que tenían simplemente la Santa Cena, lo que ellos llamaban la Eucaristía, hacer rápidamente 3, 4, 5 veces en la mañana solamente por cobrar dinero. Ve el tema de las indulgencias, queda indignado absolutamente y ve todo lo que está sucediendo allí. Así que una de las primeras cosas que va a hacer él, y por eso nosotros recordamos el Día de la Reforma, es que él va a estar clavando sus 95 tesis. Ahora, a veces no tenemos muy en claro de qué trataban esas 95 tesis, pero él estaba hablando muy en contra de lo que eran las indulgencias y él estaba procurando un debate. No estaba procurando una revolución total. Lo que él quería simplemente era una discusión sana que se hacía comúnmente en ese tiempo. En ese tiempo clavaban, obviamente, estas posturas para abrir el debate y la conversación, y eso es lo que él hace. Ahora, algo que también por la providencia de Dios le favorece es que justo en ese tiempo la imprenta se había inventado y es usada por Martín Lutero para poder estar, obviamente, propagando por todo el lugar sus enseñanzas. Ahora, más adelante es donde ya él empieza a predicar acerca de sola escritura, ¿no? Tal vez no con estos términos, pero mostrando que la autoridad de la palabra de Dios es sobre cualquier papa, sobre cualquier persona, y que él no va a cambiar de opinión, sino es que se le muestra. Y esta doctrina de que la salvación es solo por fe. Así que va a tener ese gran conflicto con la Iglesia Católica Romana por el tema de que la salvación es solo por fe, por el tema de que la máxima autoridad es la palabra de Dios, no es ningún papa, y obviamente todo al principio nació por el tema de las indulgencias. Eso sería un poco, hermano, de lo que sería Martín Lutero y su teología. Muy bien, pastor, gracias. Vamos a lo que usted mencionaba, ¿no? Precisamente Martín Lutero, y ese es un detalle que a veces se nos pasa, que él no estaba clavando las 95 tesis en ese sentido, ¿no? De ya armar una revolución, sino que era un lugar, como usted lo mencionaba, en donde las personas proponían para un debate, ¿no? Y también hay que, personalmente yo rescato que Martín Lutero en sí, en sus inicios, él no quería separarse de la Iglesia Católica Romana, él quería reformar la Iglesia Católica, que vuelva nuevamente a las fuentes, ¿no? Que dejen la palabra de las tradiciones o la palabra del Papa, que tenga más autoridad que las escrituras. Y bueno, para aportar también, yo creo que si Martín Lutero estuviera vivo el día de hoy, también en muchas iglesias estaría clavando sus 95 tesis también, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar. Pastor Roberto Azurduy, ¿cuál era la mayor proclamación o qué era lo que exigían los reformadores en aquella época? ¿Cuál era su bandera que ellos tenían, por así decirlo? Bueno, desde mi óptica, hermano, para comprender también un poco esto, era tanta la falla que los católicos romanos tenían, juntamente con lo que decía el pastor de las indulgencias, que, bueno, había un hombre que se llamaba John Tetzel, y este hombre decía que basta que la moneda caiga
y tú podías sacar a cualquier persona del infierno, ¿no? Y esto realmente molestó a los reformadores, o si no del purgatorio también, ¿no? Esto realmente molestó a los reformadores, aunque actualmente, y esto quiero añadir, existen muchos Tetzel del siglo XXI, los teólogos de la prosperidad, por ejemplo, que piensan que todavía, yo escuché que pueden sacar las almas del infierno si pueden dar su dinero. Entonces, esos son los Tetzel del siglo XXI. Cerrando ya paréntesis, quizá la proclamación más fuerte de los reformadores era ad fontes, volver a las fuentes, ¿no? Los reformadores querían volver nuevamente a las fuentes, a la fuente principal que eran las escrituras, ¿no? Volvamos a las fuentes originales, decían los reformadores. Y qué mejor que volvamos a estudiar nuevamente la Biblia en sus idiomas originales. Entonces, por ejemplo, Lorenzo Valla, Erasmo de Rotterdam, que fueron quizá lo que en nuestro tiempo son los intelectuales, del cual Lutero quizá hizo mucho eco de esto, que realmente necesitábamos volver a las fuentes originales, porque habían, por ejemplo, pasajes donde estaban totalmente, digamos, en latín, y eran pasajes que en vez de decir quizá arrepentimiento, decía indulgencia. Y al ver esto, los reformadores dijeron, pero ¿cómo? Aquí está siendo traducida esta palabra como indulgencia, pero realmente es arrepentimiento. Y es por eso que quizá los reformadores gritaron ad fontes, ¿no? Volvamos nuevamente a las fuentes, volvamos nuevamente a las escrituras. Es necesario volver nuevamente al original. He ahí, por eso es que Lutero, por eso es que Calvino, por eso es que todos los reformadores dijeron, volvamos nuevamente a las fuentes. Y es quizá la bandera que ahora se debe llevar aún quizá en este siglo XXI, ¿no? Exactamente, ¿no? El tema de la sola escritura como la única que rige nuestra conducta, como la única que nos muestra cómo ser salvo y la única que, bueno, que a través de ella Dios le ha placido salvar a su pueblo, ¿no? A través de la predicación de la palabra de Dios. Sabemos también, hablando ya ahora de la sola escritura, sabemos muy bien que, bueno, ahora el día de hoy se conoce las 5 solas de la Reforma, pero estas 5 solas no fue que de un momento a otro se le ocurrió a alguien y plasmó sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Sino que fue al transcurso, a pasar los años, fue que se proclamó esto de las 5 solas. Me gustaría que el pastor Ángel pueda explicarnos sobre la sola escritura, también sobre la sola gracia y sobre la sola fe, sobre estas tres primeras solas, perdón, qué significan, y también si es que nos puede hacer alguna comparación, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana, en la sola escritura, ¿qué enseñaba la Iglesia Católica Romana? Porque nosotros podemos ver que la Iglesia Católica no niega completamente la sola escritura, pero hay algo más que se adiciona, ¿no? Así que, Pastor Ángel, por favor. No, lo que me gustaría mencionar para continuar tal vez con la charla es el tema de las indulgencias que estábamos mencionando ahora y que nuestro hermano Roberto mencionaba. Tenemos que entenderlo en el sentido de indulgencias para qué. Y eso nos va a vincular a hablar acerca del lugar antes de poder ir al cielo. Y para salir más antes de ese lugar tenías que pagar, obviamente económicamente. Es así como levantaban fondos y así construían todos sus templos tan hermosos con el dinero de la gente. La Basílica de San Pedro, ¿no? Construida a través de tantas indulgencias, tanto robo, ¿no? Exacto. Y en esa época el Papa Pío X, ¿no? Exacto, y era una vergüenza que todo eso se realizaba con el dinero de las personas que buscaban su salvación y dejar de sufrir. Y todos estaban pensando, obviamente los pre-reformadores y los reformadores se hallaban indignados porque ellos decían, si es que el Papa tiene poder en sí para poder sacar a las personas del purgatorio, ¿por qué lo hace por dinero? ¿Por qué no lo hace gratis? ¿Por qué ese privilegio solamente se da a los ricos, a los que tienen dinero? Y obviamente eso provocaba un celo santo en estos hombres de Dios
que habían leído que esta salvación, y ahora entramos a nuestro tema, era solamente por gracia. ¿Y dónde habían hallado eso? Que era solo por gracia. En las Escrituras. Y las Escrituras eran su mayor autoridad. Cuando hablamos de sola Escritura, tal vez hay que diferenciar de solo Escritura, que tal vez alguien puede equivocarse. No decimos que solamente tenemos que leer la Biblia y no tenemos que escuchar a nadie más. Nosotros decimos sola Escritura al hacer mención que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, que todo lo que diga el pastor, los pastores, las personas que salen de seminario, las confesiones, los comentarios de las confesiones de las iglesias, todo eso se somete bajo la supremacía de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima de fe y de vida. Y es allí donde encontramos que esta salvación es solo por gracia. No hay nada que puedas tú añadir para esa salvación. Es solamente un regalo de Dios, es una gracia. Y cuando mencionamos que también es solo por fe, tenemos que hacer mención en esto de la Iglesia Católica, ¿ok? Me decías cómo podemos hacer un paralelo que enseñaba la Iglesia Católica. Mientras los reformadores enseñaban que la máxima autoridad era la palabra de Dios, la Iglesia Católica Romana tenía una enseñanza en la cual el Papa, el magisterio, todos sus cardenales, y la tradición de la Iglesia estaban a la par con la misma palabra de Dios. Eran esos cuatro que gobernaban. Pero obviamente el Papa y esas autoridades son las que definían qué es la tradición y ellos definían qué es lo que la palabra de Dios dice. Así que de manera oficial eran los cuatro, no había ninguno superior. Y de manera práctica, obviamente, era el Papa y la misma Iglesia la que definían lo que era tradición y lo que la Biblia decía. A diferencia de eso, los reformadores mostraban la verdad de las Escrituras, mostrando que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Y con respecto al tema de que la salvación es solo por gracia y solo por fe, la Iglesia Católica enseñaba, y esto es importante prestar atención, la Iglesia Católica Romana enseñaba antes y enseña ahora que para la salvación gracia de Dios, la salvación es necesaria la fe. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, si ellos enseñan que la salvación se halla, obviamente, por la fe y por la gracia, ¿cuál es el problema? El problema es la palabra solo. Nosotros creemos que es solo por fe, solo por gracia. La fe es suficiente. Ellos creen que la fe es necesaria, pero no es suficiente. La fe es un ingrediente más a la lista de ingredientes que ellos tienen para la salvación. Tienes que tener fe, obviamente tienes que tener la gracia de Dios, pero allí van a entrar el resto de las obras que ellos van a pedir, así como en Gálatas se realizaban, ¿no? Los judaizantes, que mencionaban que obviamente había que creer en Cristo, pero no era suficiente. Y lo que hacían era inútil la cruz de Cristo. Y esa era la gran diferencia, es por eso que los reformadores tenían tanto conflicto, porque insultaba la cruz de Cristo. Lo que Cristo había dicho, la cruz que fue consumada, que la obra había sido completada, esa iglesia decía, ese sacrificio no es suficiente, necesitas otras cosas más. Y por eso había gran problema, hermano. Exactamente, ¿no? Y como lo mencionaba, ¿no? Para la Iglesia Católica no niega estas solas, no niega la sola Escritura, la sola gracia, no niega la Escritura, la fe ni la gracia, pero no las lleva a sola como nosotros, ¿no? Sola la Escritura, la máxima autoridad, solo fe puesta en Cristo, porque es solamente por gracia, no por penitencia, no por alguna indulgencia, no por algún pago, no por tradiciones. Algo más creo que nos iba a decir Pastor Ángel. ¿Aló, Pastor Ángel? Creo que hemos perdido, que nos ha perdido el audio el Pastor Ángel. Pero como lo estábamos mencionando, la Iglesia Católica no niega eso, pero solamente que no lo manda como nosotros Pero, hermano, creemos no solamente. Ahora sí, ¿nos escucha un poco mejor? Creo que se ha perdido el audio del Pastor Ángel. Bueno, ya cuando vamos a seguir conversando con el Pastor Roberto. Y Pastor Roberto, la misma no le escucho, hermano, tal vez. Esperemos un rato.
Ya muy bien, Pastor Ángel, vamos a continuar con el Pastor Roberto. ¿Qué quiere decir solo Cristo y solo a Dios la gloria, Pastor Roberto? Pastor Roberto, su micrófono está apagado. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Me escucha? Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. No nos grite, por favor. Muy bien. Así como el pastor Ángel decía, además de las 3 horas que él mencionó, había una cuarta, ¿no? Que era solo Cristo. Y esta doctrina enseña específicamente para los reformadores y también para nosotros que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así creemos nosotros, así creyeron los reformadores, pero los católicos romanos creían que no, necesitaban intercesión de parte de los feligreses, necesitaban interceder o comprar indulgencias para que salgan las almas del purgatorio o quizá del limbo, ayuda social a las personas para que esa alma pueda ser quizá sacada del purgatorio, ¿no? Lutero mismo hizo esto quizá con su abuelo, cuenta él, que fue a Roma, justamente lo que contaba el pastor Ángel, y él pagó para que el alma de su abuelo pueda salir del purgatorio, ¿no? Y al final él se da cuenta y dice que ridículo he sido quizá, ¿no? En ese sentido, al encontrar que la salvación solamente es por Cristo Jesús, porque es el único camino, la única verdad y la única vida, ¿no? Amén. Y la última es la sola Deo Gloria, que quiere decir solamente a Dios la gloria. Y prácticamente esto es importante porque el fin principal del hombre siempre va a ser y es glorificar a Dios y deleitarse en Él, ¿no? En pocas palabras, entonces, estas olas lo que han hecho es volver o poner a Dios en el lugar que Dios debe estar y poner al hombre en el lugar que el hombre debe estar. Entonces, eso es, Agustín. Exactamente, ¿no? Y eso, como mencionaba usted, Pastor Roberto, la Reforma hizo un llamado a la Iglesia a retornar, ¿no? A esa fe solamente en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la Iglesia romana, como hemos venido diciendo en la noche, mantenía que había un purgatorio y que las almas son detenidas allí y son ayudadas por las intercesiones de los feligreses, la Reforma decía que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, ¿no? Y resaltaba eso, ¿no? Que supusieron ellos a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, ninguna institución o individuo puede ser el motivo de confianza del feligrejo, del creyente, sino solamente Cristo, ¿no? Entonces, y de ahí finalizamos, como mencionaba el pastor Roberto, en la última sola, la más grandiosa de todas, que es solo a Dios la gloria, ¿no? Y me hacía recuerdo cuando citó esa pregunta, ¿cuál es la finalidad del hombre? A un documento antiguo, el Catecismo Westminster, que pregunta eso, ¿no? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y el fin principal más noble del hombre es eso, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre y gozarnos de Él para siempre. Ya lo tenemos al pastor Ángel nuevamente con nosotros. ¿Quería adicionar algo, pastor, antes de que se haya cortado su comunicación? No, está todo muy bien. Lo que el pastor Roberto mencionaba es ideal porque los reformadores lo que hicieron también fue, como decía él, poner a Dios en su lugar y al hombre en su lugar y mostrar obviamente la centralidad de Dios en todo, que todo viene de Él, por Él y para Él. Es por eso que también se vincula la reforma con el movimiento incluso calvinista, con el tema de la predestinación, porque sabemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Él conoce todas las cosas porque Él decretó todas las cosas. Y una vez más, pone a Dios en su lugar soberano y al hombre en el lugar que le corresponde también. Exactamente, ¿no? Y ahora que mencionaba el tema del calvinismo y todo aquello, podríamos hablar inclusive de las doctrinas de la gracia, pero eso ya lo podemos dejar para otro tema, que es algo también realmente muy importante de conocer sobre las doctrinas de la gracia. Y estamos tratando esta noche de por lo menos dar algún pantallazo sobre la Reforma Protestante, porque sin lugar a dudas esto engloba muchísima historia, muchísimas cosas más por decir y hablar y
y profundizar, ¿no? Porque no solamente se resume también en las 5 solas, ¿no? Porque alguien no puede decir yo soy de línea reformado, soy reformado porque solo creo en las 5 solas, si bien son importantes, pero hay mucho más contexto, hay mucho más para hablar en aquello, y esperamos que en las personas que nos están viendo pueda quizás generar esa curiosidad en ellos y puedan investigar, profundizar, y ya antes de que finalicemos, bueno, todavía nos falta, pero les quiero que vayan pensando alguna literatura o algún autor que ustedes puedan recomendar para poder ir profundizar en estos temas sobre la reforma protestante. Ahora vamos a irnos un poquito más allá a nuestro contexto, porque la segunda parte del tema que íbamos a hablar es la reforma y su relevancia para el día de hoy. Pastor Roberto, Pastor Ángel, primero vamos a comenzar con usted. ¿Qué puede enseñarnos a nosotros que la reforma, que vivimos ahora en una era de la comunicación masiva, la globalización y el consumismo tan avanzado que tenemos en esta época, por ejemplo, donde todo se soluciona buscando lo novedoso, lo original, y quizás algo que ha pasado hace 500 años ya no tendría que tener importancia y seamos originales? Entonces, ¿qué puede enseñarnos a nosotros esto que vivimos en esta era, no? Sí, mira, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que hace un momento hablamos, que el gran problema fue que los reformadores mencionaban que solo la fe era suficiente y la Iglesia Católica mencionaban que la fe era necesaria. Alguien quizá en la actualidad pueda decir, pero ¿cuál es el gran problema? Les voy a leer algo. En la página web de los Testigos de Jehová, esa secta que está en contra del mismo Dios, hay una pregunta en la página web que dice así: ¿qué se necesita para la salvación? Y la respuesta que ellos dan es la siguiente. Dicen: la entera provisión para la salvación es una expresión de la bondad inmerecida de Dios. De ninguna manera puede un descendiente de Adán obtener la salvación por su propia cuenta, por nobles que sean sus obras. La salvación es un don que proviene de Dios y se la da a los que ejercen fe en el valor del sacrificio de su Hijo para expiar los pecados. ¿Cuál es el problema con esa respuesta de los Testigos de Jehová? El problema es que ellos expresan que esta fe es necesaria, pero no es suficiente. Van a ser muy meticulosos en usar las palabras para expresar lo que piensan. Ellos están en contra de la salvación solo por fe. Y es por eso que hay una gran división entre nosotros y ellos. Es una inmensa división porque ellos añaden a esta fe. Esta fe es algo que se necesita, pero no es suficiente. Ellos necesitan añadir a la cruz de Cristo y causa gran conflicto. Así que, como decía nuestro pastor Roberto, si nosotros olvidamos la historia, tenemos la condenación de que la vamos a volver a repetir. Y muy posiblemente sean nuestras iglesias, que hallemos esos conflictos papales, ¿no? Donde hay pastores que yo les llamo papastores, que son los intocables, los infalibles, y que hay de aquel que quiera presentar quizá algún debate o cuestionar alguna de sus enseñanzas. En las iglesias pentecostales los llaman los ungidos, que ya ha estado sucediendo en muchos lugares. He escuchado de pastores que se declaran pastores vitalicios en sus iglesias. Nadie los puede sacar. Si toda la iglesia está en contra de ellos, toda la iglesia legalmente tiene que irse y él se queda allí porque es pastor vitalicio. Así que vemos el corazón de Roma que está en muchas iglesias, y es por eso que todo lo que aprendimos acerca de la reforma protestante tiene que arder en nuestro corazón. Tenemos que buscar solamente en la palabra de Dios la máxima autoridad para no tolerar el pecado. Y en este tiempo de tanto globalismo, tecnología, tenemos que recordar que la fuente de la verdad es la palabra de Dios y toda esa tecnología se debe someter a la palabra de Dios. Así como cuando estaba Lutero, no había tablets, no había internet, pero lo que era tecnología de punta, pues era la imprenta. Y Lutero usó la imprenta, Dios usó la imprenta para su gloria, para que luego pueda estar proclamando sus verdades, sus 95 tesis, todas las enseñanzas que tuvo.
y Dios usó su tecnología porque le pertenece a Él. Y lo que nosotros debemos hacer es lo mismo. En este tiempo de globalización, en este tiempo que vemos la tecnología con tanto avance, tenemos que usar toda esa tecnología para la gloria de Dios y mostrarles a las personas que esa tecnología siempre le ha pertenecido a Dios. Ahora, cuando la gente habla de la verdad y lo novedoso, nosotros tenemos que mostrarles la verdad de la palabra de Dios. No es porque algo es novedoso o popular se vuelve bueno. En muchos tiempos, en la Alemania nazi, ese movimiento era muy popular y novedoso, pero era muy errado, perverso, y Dios los va a juzgar. Nosotros tenemos que buscar la verdad de la palabra de Dios. Oh, creo que se cortó la transmisión. Bueno, se cortó la transmisión del pastor Ángel, lamentablemente. Y quería acotar a lo que él estaba diciendo, no, el Señor no nos ha llamado a ser novedosos, originales, Él nos ha llamado a ser bíblicos, ¿no? Y eso es lo que deberíamos nosotros de tratar de ser. Ya lo tenemos al pastor Ángel nuevamente, así que lo vamos a adicionar. Ahí lo tenemos. Espero que no haya perdido la inspiración, pastor Ángel. Lo seguimos escuchando. Hay que buscar eso, hermano, no lo pragmático, como charlamos la otra vez, no lo eficiente. Tenemos que buscar lo que la palabra de Dios nos dice, porque es lo único eterno, su palabra. Amén, así es. Tenemos que ser bíblicos y no tratar de ser los novedosos, los originales. Pastor Roberto, ¿qué opina de aquello? También la misma pregunta para usted. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros que vivimos en esta era, ¿no? Que obviamente es totalmente diferente el contexto y la situación, etcétera, a lo que vivía en la época de la Reforma, ¿no? Ok, ¿me escuchas, Agustín? Sí, fuerte y claro, pastor. Hola, hola. Okay. Muy bien. Bueno, quiero acotar a lo que decía el pastor Ángel. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas su palabra no pasará. La hierba se va a secar, pero su palabra no. Así que no hay que buscar lo novedoso. Lo que hay que buscar es ser fieles al Señor. Dice también Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Entonces hay que ser fieles al Señor, no buscar nada novedoso. Y creo que es también uno de los gritos de la reforma, ¿no? Siempre reformando, sempre reformater, decía un reformador, ¿no? Y el pastor Sproul, que falleció hace unos cuantos años ya, dijo, la reforma no ha terminado, no puede haber terminado y no debe haber terminado hasta que todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, tengamos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Necesitamos más luteros, dice Sproul, ahora. Así que creo que no hay tiempo para ser novedoso, sino para nuevamente volver a las fuentes. Y eso es lo que nos tiene que enseñar, ¿no? La reforma de volver a las escrituras. O sea, ¿qué más necesita el hombre? ¿Qué más necesita la persona que se para, que está sentado al frente de nosotros al momento de llevar la predicación? O sea, tal persona que está ahí, que el Señor ha permitido que llegue a la iglesia, ¿por qué le vamos a dar novedades? ¿Por qué le vamos a dar entretenimiento? ¿Por qué le vamos a dar un show humorístico, algo? Si tenemos la posibilidad de predicarle la palabra, las escrituras solamente, y de también, como decía el pastor Ángel, aprovechar todos los medios posibles que tenemos para poder compartir la palabra, para poder mostrar y dar gloria al Señor. Y no es momento de testimonio, pero si yo podría hablar de cuántas personas me han escrito por estados de WhatsApp que a veces coloco, por comentarios que tengo en mi Facebook, y preguntando sobre quizás alguna consejería, dónde congregarse, qué hacer con lo que sienten en el corazón. Entonces, creo que así como los reformadores en su momento utilizaron todos los medios posibles que tenían para poder expandir lo que ellos enseñaban, porque la invención de la imprenta para nada fue casualidad, obviamente eso estuvo bajo la soberanía y la providencia de Dios. Así también nosotros el día de hoy poder utilizar lo que está a nuestro alcance. A veces es triste ver a jóvenes o personas que más comparten vanidades, más comparten cosas que realmente, si bien está bien reír y hacer chistes, pero no muestran cuál es su fe a través de las redes sociales, más lo utilizan para exhibirse a sí mismo que para poder exhibir al Señor o dar gloria al Señor. Y para ir finalizando, Pastor Roberto y Pastor Ángel,
¿cuáles serían los desafíos a la luz de lo que hemos hablado de la Reforma Protestante y todo lo que implica, que ustedes conocen muy bien? ¿Qué desafío, Pastor Ángel, tiene la iglesia hoy en día en todo este contexto? Y hablando propiamente de Bolivia, ¿no? Quizás usted que puede hablar sobre la ciudad de Cochabamba, el contexto, que también puede aplicar para todo el país, ¿no? ¿Cuál sería el desafío de la iglesia el día de hoy? Bien, tal vez serían dos desafíos que quisiera mencionar. Uno, para las iglesias que tienen sana doctrina. Creo que uno de los mayores peligros que puede correr la iglesia es confiarse, el no estar vigilando, el no estar velando, confiando quizá que el pastor salió de tal seminario, tiene tal cargo, o tenemos a Miguel Núñez como nuestro pastor, confiarnos y pensar que de alguna manera nos convertimos en inmunes a la herejía, a la mala doctrina y obviamente al pecado. Así que simplemente marcar que tenemos que estar siempre velando, como decía el pastor Roberto, semper reformanda, y la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, recordar eso muy, pero muy bien. Encontré en algunos amigos que obviamente, por ejemplo, nuestra iglesia es confesional, ¿ok? Pero los que llevan a elevar tanto su confesión a la misma altura de Dios. Y ves, tal vez que no te dicen eso, pero ves la indignación. A veces se indignan más por ciertos puntos que no compartes de la confesión. Uh-huh. E incluso hay otros que tienen comentarios de la confesión oficiales en sus estatutos que ya me parece muy cercano a lo que hacía la Iglesia Católica o los mismos fariseos con la tradición de los hombres. Y tengamos mucho cuidado que en nuestra sana doctrina no nos estemos pudriendo por dentro, que siempre tengamos la Escritura como máxima autoridad y el resto, esas santas herramientas que Dios nos ha dejado como obviamente estas confesiones históricas, las pongamos en el lugar que le corresponde. Ahora, a las iglesias que no son reformadas, a las iglesias, a los amigos que quizá tienen iglesias que ustedes ven que son carismáticos, pentecostales, que están lejos de la sana escritura, de la sana doctrina, el desafío es que puedan ustedes empezar en sus familias, en sus hogares, antes de querer transformar lo que es su iglesia y levantarse como Lutero o ir a la puerta del pastor y clavarle sus 95 tesis. Que sea el deseo genuino transformar su hogar, primero personalmente, crecer en una comunión santa, crecer, arrepentirse personalmente y llevar a su familia a Cristo. Y que eso pueda ser el combustible para que pueda guiar el celo de llevar esa familia que ahora tienen, que tanto aman, que tanto enseñan sana doctrina, que lleven esa a su familia a una iglesia con sana doctrina. Obviamente, hablando con respeto con el pastor o las autoridades que están enseñando el error, que puedan ser luz, que puedan corregir, y obviamente que entreguen a Dios, obviamente, la obra de transformación en los corazones. Recordemos que la reforma nos va a estar involucrando al diálogo, al debate, a que podamos conversar este tipo de diferencias y no nos callemos. Hay muchas veces que nos quedamos callados y no deberíamos quedarnos callados. Y lo que hacemos con nuestro silencio es simplemente pavimentar el camino para la herejía en nuestra iglesia, para la mala doctrina. En la reforma también lo que abundaba era la tolerancia al pecado. Había papas que cometían atrocidades, cardenales, frailes. Había enseñanzas asquerosas y lo mismo, había esa tolerancia al pecado tan grande, hermano, que vemos eso también en nuestras iglesias, por ser pastores, por ser hijos de pastores, por tener ciertos cargos o porque donó la iglesia o el terreno. Hay una asquerosa tolerancia al pecado y volvemos a ver el corazón de Roma dentro de nuestras iglesias. Así que mi llamado sería estar vigilando para que podamos estar, como decía el pastor Roberto, semper reformanda. Amén, pastor. Realmente es cierto lo que nos ha comentado. Y usted, pastor Roberto, ¿cuáles serían los desafíos para la iglesia el día de hoy a la luz de la reforma protestante, ¿no? Que estamos haciendo, conmemorando el día de mañana, en realidad, ¿no? 503 años. Así es. Yo creo que nuestra oración debe ser la siguiente, ¿no? Reformar, reformar, reformar hasta que Cristo regrese. Creo que esa debe ser nuestra oración y nuestro clamor. Amén. Y bueno,
si tienen alguna, como le lancé la pregunta hace un momento, alguna recomendación de alguna literatura, de algún autor, o para los que somos un poquillo más flojillos para leer, algún persona para ver en YouTube y puedan recomendar, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, y agradecemos más bien a aquellas personas que nos estuvieron viendo, estuvieron compartiendo la transmisión, han dado like también al video. Así que gracias por estar con nosotros cada viernes. Le hacemos recuerdo que el día de hoy no pudimos estar directamente en la radio y saliendo por la frecuencia FM aquí en la ciudad de Santa Cruz por algunos bloqueos que ya nuestra ciudad se encuentra, como también el pastor Ángel nos estaba comentando internamente en la ciudad de Cochabamba sucede lo mismo. Así que aprovecho para pedirle que sigamos orando por nuestro país, oremos por la situación, porque para que no se derrame sangre, ¿no? Para que no hayan familias que realmente sufran por todos estos problemas. Así que, pastor Ángel, ¿alguna recomendación? Hermano, quizá que podamos estar viendo los recursos que se nos han entregado. Hay un documental de Lutero que se llama Luther, que quizá después lo vamos a estar en su página poniendo el link. Y es un documental que está promocionando el Ministerio de Ligonier también. Es un documental que hace 2 años lo compré con mi familia y ahora está gratis, hermanos. Así que podemos verlo. Y algo que les puedo decir, hermanos, ese documental dice e incluso las partes quizá más oscuras que la criticaba bastante. Así que si quieren conocer y ver realmente un poco de cómo era la vida de Lutero, les recomiendo que vean este documental. Como tal vez anécdota, algo que me llamó la atención fue realmente lo ofendidos que se sentían los reformadores, tanto que había dibujos, hermanos, que podrían quedar censurados en muchas páginas, y había un dibujo donde ellos estaban tan molestos que mostraban cómo Satanás estaba defecando papas. Los papas eran defecados por el mismo Satanás. Así que este documental es muy, muy claro. Te dice toda la verdad desde principio a fin en su vida, así que yo lo recomendaría. Muy bien, sí, tuve la posibilidad de verlo. Gracias a Dios llegó gratis, así que no gastamos ni un centavo. Y muy bueno, es un documental de 1 hora y media más o menos aproximadamente, así que hay que aprovechar. Pastor Roberto, ¿algunas recomendaciones? ¿Últimas recomendaciones? Bueno, sí, yo les puedo recomendar esta serie de este libro, no sé, escrito por Steve Lawson, que son sencillos de leer, pero muy buenos. Este libro especialmente de Lutero, y él menciona, por ejemplo, que la herramienta más grande que Lutero usó para la reforma fue el púlpito, ¿no? Y la predicación expositiva. Lutero cambió, si vale el término, al mundo por medio de la predicación expositiva desde el púlpito, dice, ¿no? Y fue la herramienta más grande que él usó. Y como esto tenemos una serie de Calvino, etcétera, ¿no? De muchos justamente escritos por Steve Lawson, y que me parece que incluso, no sé si haya por internet, pero bueno, es un libro muy bueno, una serie muy buena. Y hay una película también que he visto, ¿no? De Lutero, algo así en español nomás, ¿no? Exactamente, sí, hay varias. Hay una película, bueno, se llama Martín Lutero en realidad, que sería bueno también verla, que está gratuita en YouTube, pero también el documental que nos citó el pastor Ángel, realmente vale la pena de estar ahí 1 hora y 20, porque no es una película, es un documental, como dice, entonces nos explica más a detalle cuál era la lucha de Lutero, la teología de Lutero, que es una teología, como algunos lo han encasillado como la teología de la cruz, ¿no? Entonces, recomendamos aquello para que lo que nos están viendo, y realmente con esto hemos llegado al final